Grabación. Entonces, me presento, mucho gusto. Mi nombre es María Angélica Sastoque Forero. Si en algún momento ustedes también dejan de visualizar mi pantalla, por favor me indican, porque en este momento que inicie yo la presentación, no puedo ver no puedo ver el chat, listo, para que lo tengamos presente. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es María Angélica Sastoque. Yo soy la docente tutora encargada del curso de Fundamentos de Economía. Estoy a cargo de la zona centro Boyacá. Muy seguramente, pues yo sé que todos mis estudiantes pertenecen a otras zonas, pero así funciona la UNAD. En la UNAD nosotros somos una red de docentes, los que estuvieron en la web a nivel nacional. Igualmente nuestros estudiantes que tenemos son a nivel nacional. Entonces, pero siempre todos dispuestos pues a solucionar todas las inquietudes, a apoyarles en su proceso de aprendizaje. Muy seguramente ustedes ya estuvieron asistiendo también a sesiones de e-learning. Esas sesiones a ustedes les otorgan una puntuación adicional que es sumada a su nota final y eso a ustedes les va a ayudar mucho e invitarlos a que sigan pues participando de estos espacios. Estos espacios son los que la universidad brinda como espacios sincrónicos en los cuales ustedes tienen la oportunidad de interactuar con nosotros los docentes y así resolver las dudas. Entonces les recuerdo, si llegan a tener alguna inquietud, yo no puedo ver el chat en este momento. Por favor, activan el micrófono y manifiestan sus inquietudes. ¿Listo? Igualmente, si de pronto algo llego a tener de sonido, que se me caiga la red o algo así, estoy atenta ya a los diferentes medios. Yo hace poco les envié una invitación por WhatsApp. Es un medio que utilizo como recordatorio porque a veces el hecho de que nosotros les enviemos como ustedes tienen de pronto muchos cursos en los cuales no tienen claro qué día, qué hora tienen, entonces es un recordatorio, así que yo utilizo el mismo día del encuentro. Mi nombre es María Angélica Sastoque Forero. Invitarlos que la primera actividad que ustedes lleguen a realizar sea colocar su foto de perfil dentro del cada uno de los cursos para que así pues tengamos un contacto pues más como más cercano y no que nos aparezca en mi caso que yo veo muchas foticos ahí el fondo gris y un muñequito, pero no tenemos la oportunidad. Ahorita en un momento yo los invitaré a que activen sus cámaras los que tienen esa posibilidad, las que tienen esa posibilidad y poder conocerlos un poquito más. Entonces, debemos tener claro en este momento, nos encontramos en la tarea número 2 de este curso de Fundamentos de Economía. Esta tarea ha iniciado el lunes 20 de febrero, quiere decir que ya llevamos 15 días en el desarrollo de la misma. Y esta tarea finaliza el domingo 19 de marzo. Pero ¿a qué quiero invitarlos yo o invitarlas? A que hay varios de ustedes, yo creo que en su mayoría ya me han entregado aportes en el foro. Hasta el día de hoy, al mediodía, yo dejé el foro en ceros. A que envíen sus avances, no importa que si es el avance al primer punto, luego el segundo, o si ya tienen los 3 puntos, pero antes de entregar su actividad por la evaluación del curso, antes de entregar la actividad final, ustedes la envíen ya sea por el foro o por el correo interno y que yo les pueda revisar y retroalimentar para indicar si van desarrollando la actividad de manera correcta o qué le pueden adicionar o si es el hecho de cambiar el sentido de una flecha, pues yo trato siempre todos los días de lunes a viernes en horario de la mañana, estoy retroalimentando foros. Invitar que no dejen eso para última hora, porque la última semana, que es la que inicia ya entre el 12 y el 19 de marzo, todos solemos dejar todo para última hora. Mis queridos estudiantes me dejan esa semana y resulta que de un día a otro perfectamente yo puedo tener 50, 60 participaciones en un foro y como seres humanos pues es imposible ni por más que trabajemos mañana y tarde, no alcanzaría yo a retroalimentar. Entonces invitarlos si hay alguno o alguna de las estudiantes que no ha hecho sus aportes, invitarlos a que lo hagan pues lo más pronto y así yo estoy pendiente de su proceso.
¿qué debemos tener presente? Entonces, siempre, ya sea en este o en todos los cursos, ustedes se fijen en la guía de actividades o en la agenda del curso, la fecha de inicio y fecha de cierre de esta actividad. Por lo general, los aportes en el foro, retroalimentación, los últimos 3 días es prácticamente imposible poder dar respuesta a todos los avances de los estudiantes. Entonces, en los últimos 3 días hay estudiantes que ni por más que nosotros queramos darle respuesta, no alcanzamos a darle a todos. Entonces, invitarlos a que lo hagan lo antes posible. Estas actividades de este curso de Fundamentos de Economía son unas actividades con una participación individual. Esa es una ventaja que ustedes tienen, que el avance del curso depende únicamente de ustedes, no va a depender de otros compañeros, que sí, que yo ya hice un punto, pero el compañero no aportó, no, depende únicamente de ustedes. Y el éxito está en la disciplina, en la organización del tiempo que ustedes tengan. Entonces, lo primero que ustedes deben revisar es los documentos que se encuentran en las referencias bibliográficas de la unidad 1. ¿Qué documentos son? Uno se denomina Cuestiones Prácticas de Fundamentos de Economía, que es el autor es Pablo Yun, y la otra se denomina Economía de McGraw-Hill. La autora es María O. King. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes deben desarrollar, realizar, es la lectura de estos textos. Igualmente con el desarrollo de la webconferencia, del B-Learning, del CIPAS, ustedes también ya tienen bases para el desarrollo de su actividad. Luego de realizar la lectura de estos documentos, ustedes tienen que dar respuesta a 3 puntos. De pronto dicen, no, pero 3 puntos, tengo otros trabajos. Mire, si ustedes van avanzando todos los días ya un poquito, dan respuesta a un punto, me lo envían al foro, al otro día ya tienen respuesta, tienen que mejorar, muy seguramente en 2, 3 días ya tienen resuelta esta actividad y pueden entregarla al entorno de evaluación antes de la fecha de cierre. El hecho de que la actividad cierre el 19 de marzo no quiere decir que ustedes tengan que esperar hasta el 19 de marzo a entregar esa actividad, sino lo pueden hacer antes. Entonces, lo primero que ustedes van a realizar a partir de la lectura del anexo 1, que es un documento también que encuentran ahí, acerca de los principios de la economía, es dar respuesta a las siguientes preguntas. A, cuando se dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo, ¿a qué se refiere puntualmente? Entonces, es mencionar qué principio eh, a qué principio se refiere. Y ustedes dan un ejemplo de la vida cotidiana. B, ¿por qué los niveles de precios se incrementan cuando los estados imprimen demasiado dinero? Eso también se encuentra relacionado a uno de los principios de la economía. Y C, explique de cómo el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Dar un ejemplo. El segundo punto, tienen que elaborar un mapa conceptual sobre la división de la economía y finalmente dibujar un diagrama de flujo para cada una de las situaciones siguientes. Allí se les mencionan las situaciones, que son 3 situaciones. Más adelante yo les voy a explicar una actividad de cómo funciona ese diagrama de flujo. Entonces, para empezar y antes de abordar, porque muy seguramente yo sé que acá hay estudiantes de todos los programas a quienes dicen, no, pero eso de fundamentos de economía de pronto es puros números o eso es mucha lectura, eso es muy complejo, ¿no? Yo quiero invitarlos a que veamos la economía como algo muy esencial, muy sencillo, muy práctico, es algo que todos los días nosotros estamos viviendo como seres humanos. Entonces, la economía primero es la ciencia social. Si nosotros decimos que es ciencia social es porque se encarga de los seres humanos, que se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana. Cuando nosotros hablamos de los recursos escasos es porque nosotros, digamos, el recurso natural es un recurso escaso, ¿cierto? Porque es un recurso limitado. El recurso de tierra, trabajo, capital, todo eso son recursos escasos porque todos tienen una restricción. El segundo punto dice que los seres humanos experimentan diversas necesidades. Ustedes, quisiera por favor que una de ustedes, uno de los estudiantes que estaba el día de hoy
activen su micrófono y me digan qué necesidades experimentaron el día de hoy. En el transcurso del día, qué necesidades experimentaron. Recuerden activar el micrófono. Profe, A ver, es necesidad en general. sí, ¿qué necesidades has tenido el día de hoy? Bueno, yo digo que iniciando el día, pues la necesidad en los servicios públicos, ¿Eh? la energía, el gas, la necesidad de un transporte público, la necesidad de los alimentos. Ujú. Bueno, entonces me has indicado de servicios públicos, de los alimentos, del transporte, ¿cierto? ¿Y qué necesitas como ser humano para satisfacer esas necesidades? eh, el dinero para cubrir cada una de las necesidades, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, como seres humanos, digamos, y ahí es donde aparece la economía, ¿cierto? Porque yo como ser humano necesito, tengo unas necesidades básicas y dentro de lo que tú mencionas están inmersas. Entonces, la necesidad es de alimento, vestuario y vivienda, ¿sí? Entonces, alimento es porque yo todos los días, para poder tener energía, movimiento, debo alimentarme. Vivienda es un techo donde vivir, ¿cierto? Aunque hay personas pues que pueden vivir estando en la calle, pero pues no es apto para el ser humano. Alimento y vestuario, ¿cierto? Ya no estamos en la era donde todo el mundo pues estaba sin vestuario, donde estaban con unas hojas de árboles, eso tapándose solo unas partes del cuerpo, sino por el clima, por todo, nosotros necesitamos un vestuario. Entonces es allí donde aparece la economía, porque las necesidades pueden satisfacerse mediante bienes y servicios. Un bien es, digamos, un bien puede ser, dentro de lo que mencionas, es el alimento, el pan, el huevo, la leche que consumí al desayuno. Y es algo tangible. Un servicio es algo intangible. El servicio de la energía, del gas, porque sin gas, pues yo no puedo preparar. El servicio del agua, aunque el agua como tal sí se puede ver. Entonces, para satisfacer las necesidades que se presenta en un ser humano, se satisfacen por medio de bienes y servicios, y es allí donde aparece la economía. Es una ciencia porque en su búsqueda de explicaciones utiliza un método científico. Allí, pues el tema del método científico es porque el método científico se relaciona que ante un problema que sería aquí la necesidad que tenemos, debemos buscar una solución, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la economía? Es poder satisfacer las necesidades del ser humano. Y es una ciencia social por estudiar al hombre, su ambiente social y natural y la participación tanto de las personas como de las organizaciones sociales. Quisiera saber si tienen alguna inquietud respecto al concepto de qué es la economía. ¿No? Bueno, entonces voy a No, continuar. Ahora vamos a ver cuál es el objeto de la economía. En cuanto al objeto, se encarga de tres partes fundamentales. Es el qué producir, el cómo producir y para quién producir. El qué producir se refiere a los bienes y servicios y a la cantidad de estos que debe producir la economía. Como los recursos son escasos y limitados, debe elegir qué y cuántos. Entonces, si se ve en la humanidad una necesidad de vestuario, ¿qué creen que en la economía, qué se produce entonces para satisfacer esa necesidad de vestido en los seres humanos? la materia prima, Materia prima que Textiles, sería, ¿qué? textiles, Textiles, las ¿cierto? telas, Para producir sí, camisas, chaquetas, ¿sí?
Entonces ahí es donde inicia la importancia de la economía. Por medio de diferentes empresas, ellos dicen, los seres humanos tienen la necesidad de vestuario, entonces yo voy a crear una tela para producir chaquetas, otro para producir pantalones, para producir camisas, ¿sí? También depende del lugar donde estemos, que más adelante lo vamos a ver para quién producir. Entonces, una vez yo identifique la necesidad, donde digo, bueno, los seres humanos tienen necesidad de vestirse, entonces, ¿qué producir? Yo voy a producir algún tipo de vestuario, ¿cierto? Cuando yo tengo claro qué producir, entonces hay que definir el cómo producir. Yo digo, voy a producir camisas y camisetas. El cómo producir se refiere a la elección de la combinación de los recursos y la técnica, es decir, yo voy a producir ese pantalón en jean, en lino, en paño o cómo lo voy a producir. Si lo produzco en una tela de 100% algodón o una que diga 70% algodón y 30% sintético, ¿cómo lo voy a producir? ¿Qué combinación de recursos voy a utilizar? Que sea, en ese caso, yo identifico cómo producir, qué maquinaria voy a utilizar para aplicar para la producción de un bien o servicio, que en este caso sería el vestuario, buscando emplear de la manera más eficiente los recursos. Es decir, para mí como empresario, ¿qué es más eficiente? Invertir en una maquinaria que me puede cortar 15 capas de tela a la vez o contratar más personas, que una sola persona siga cortando la tela, solo una capa de tela. Entonces, de eso se trata la economía. Cómo es la forma más eficiente de producir y hacer uso óptimo de los recursos. Ahora, el para quién producir, refiriéndose a cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor se deben satisfacer, existiendo igualmente el problema de escoger entre diversas alternativas. En este sentido, un ejemplo claro es, ¿ustedes creen que una empresa produce la misma prenda que esté ubicada en Cartagena o es una empresa que está ubicada en la ciudad de Bogotá? ¿Se venden las mismas prendas o qué diferencia tendría entre vender en Cartagena y vender en Bogotá? El clima, claramente. El clima, profe. El clima, El ¿cierto? clima. Entonces, allí es donde analizamos Ujú. el para quién producir, ¿cierto? Dependiendo las necesidades de cada consumidor, entonces muy seguramente para Bogotá sea más oportuno o mejor para una empresa productora de prendas textiles, sea mejor, más rentable para ella producir chaquetas, o si es acá para Tunja, no sé si acá alguno de ustedes conozca Tunja. En Tunja hace más frío que en Bogotá, entonces pues acá en Tunja se consiguen chaquetas muy abrigadas, ¿cierto? Porque es lo que uno necesita como ser humano para mantener la temperatura del cuerpo. Mientras que en Cartagena muy seguramente allá, ni por más que el precio esté rebajado, allá no se va a vender una chaqueta, sino se venden blusitas de tiritas, ¿sí? O sea, es algo más ligero. Entonces, ese es uno de los objetos de la economía. Dar respuesta a estas tres preguntas: el qué producir, el cómo producir y para quién producir. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto al objeto de la economía? A ver, voy a revisar por acá el chat, a ver si alguien ha escrito en el chat. No por el momento, para mí es claro. Bueno, me gusta que estén atentos y no solo que sea yo como docente acá la persona que les esté hablando de una cosa y otra, porque si no uno se siente muy solo. Entonces, me gusta la participación que tengan ustedes. Bueno, dentro del objeto de la economía, en un concepto general, la economía se ocupa de los procesos sociales de producción, ¿sí? Producción es donde se toman la materia prima, se unen con unas máquinas y se genera un producto. También pero no solo se encarga de la producción, porque si solo fuera la producción, pues el producto queda ahí, pero ¿a quién le vamos a satisfacer esa necesidad, cierto? Entonces, luego de que exista el producto, debemos analizar la forma como se va a distribuir ese producto.
Distribuciones, digamos, hay una empresa productora de arroz en Villavicencio. Entonces ellos se encargan de producir sus bultos de arroz, les salen yo no sé cuántas toneladas al mes o al año, pero de nada sirve si ese producto se queda ahí en Villavicencio, ¿cierto? Porque la población de Villavicencio no necesita tanta cantidad de arroz. Entonces, también dentro del objeto de la economía se encuentra la distribución de ese bien. ¿Quién más necesita? ¿En dónde hay demanda, necesidad de ese bien? Entonces se encarga de cómo distribuyo ese producto. Y de las necesidades y demandadas de la sociedad, que es después de la distribución, viene el consumo de un producto. En resumen, la economía define y establece las relaciones entre la trilogía producción, distribución y consumo. ¿Listo? Entonces, importante en la economía, se encarga de satisfacer necesidades básicas y también define y establece las relaciones entre producción, distribución y consumo. ¿Listo? Bueno, y acá iniciamos, este era como una introducción al tema de la economía, porque yo sé que varios de ustedes, pues, este curso, el objetivo de este curso de Fundamentos de la Economía es conocer aspectos y ver por qué es importante la economía en nuestro diario vivir. Entonces, acá ya iniciamos a abordar el tema específico del que trata la tarea número 2. Se denomina 10 principios de la economía. Entonces, se dividen en 3 grandes grupos. Primero, está relacionada cómo toman decisiones los individuos. El segundo, cómo interactúan los individuos, cómo yo me comporto con otras personas. Y otro, cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces, en el primer grupo tenemos que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Cuando yo hablo de esto de disyuntivas, es que como ser humano, digamos, ahorita quien participó, que me mencionaba que dentro de las necesidades que ella tenía esta mañana fue del gas, de la luz, del agua, del servicio de transporte. Entonces, cuando se enfrentan a disyuntivas, una disyuntiva es que yo decido en la mañana si me voy en bus, ¿cierto? Que pago por un servicio de transporte o si me voy caminando. Pero el hecho de irme caminando implica que tenga que despertarme más temprano, que el tiempo del recorrido sea mucho mayor, de pronto la distancia es muy larga, entonces no se puede. El segundo principio se relaciona, y todos atentos aquí, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Entonces, el costo que yo tengo, por un ejemplo acá, claro, el costo que ustedes tienen por estar estudiando en este momento su programa de tecnología, su programa profesional, es que ustedes están invirtiendo un dinero y un tiempo. Y el costo al cual también se están enfrentando es el tiempo que seguramente ustedes dejan de compartir con sus familias, el dinero que por pagar la matrícula han dejado de pronto de irse de viaje o han dejado de comprar algo de ropa. Entonces, ese es el costo de una cosa. Es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Entonces, yo estoy trabajando y seguramente estoy renunciando a un tiempo con mi familia. Entonces, ese es el costo de estar trabajando. ¿Listo? El principio número 3 dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Yo como ser humano pienso en términos marginales en el sentido de que cuando voy a adquirir una cosa es porque voy a consumir algo, es porque yo voy a satisfacer una necesidad. Entonces, yo eh, decidí estudiar en la UNAD porque tengo la necesidad de formarme para conseguir un mejor empleo, para estar como en competencia en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, todas las personas racionales piensan en términos marginales, ¿sí? Y el cuarto principio es los individuos responden a incentivos.
Resulta que si a mí me dicen, sigamos con el ejemplo del estudio, a mí me dicen que al ser profesional yo mejoro mi salario, ¿sí? Entonces ese es un incentivo que yo tengo para ser aplicado, desarrollar mis actividades, entregarlas a tiempo, porque de esa manera podré ser profesional y obtener un mejor salario. Responden a incentivos. Si a mí me dicen que me hacen una invitación a un CIPAS, a un encuentro como este, ¿cierto? Entonces, mi incentivo es comprender el tema que estamos viendo en la tarea 2 y poder desarrollar la actividad, ¿cierto? Siempre respondemos a incentivos. En el segundo grupo es cómo interactúan los individuos. El quinto principio de la economía dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. A ver, quiero que aquí participemos. Me gustaría ustedes que entienden en este punto, ¿por qué consideran de pronto el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo? Yo pienso que es por la producción. O sea, sí, entre más se produce el bien y el servicio y con él abastecer las necesidades que tiene, digamos, el país, todos los Sí, habitantes del país. ujú, sí, esa Satisfacer es una parte. Entonces, resulta, sigamos con el ejemplo. ¿Quién me habló de qué producen en tu zona, en tu región, municipio? Algo que produzcan allá. Yo vivo en Bogotá y estoy en Ujú, un sector donde estoy calzado. calzado, muy bien. Entonces, resulta que supongamos que solo existieran fábricas de calzado. Entonces, todos tenemos calzado, pero no tenemos vestuario, ¿cierto? Entonces, el comercio es el intercambio de bienes y servicios. Así como tú trabajas en la empresa de calzado, hay otras personas que trabajan en empresas de textiles, otras de alimentos. Entonces, el comercio, que es ese intercambio de bienes y servicios, mejora el bienestar de todo el mundo porque mediante el comercio yo puedo satisfacer todas mis necesidades, ¿cierto? El hecho, esta mañana yo tuve que salir, dije no, hoy o ayer comprar lo del desayuno, huevos, pan, leche, ¿cierto? Para que esos huevos, pan y leche llegaran a un supermercado o a una tienda de barrio, pues tuvo que existir unas transacciones, ¿cierto? Ahí es el comercio, compra y vende para mejorar el bienestar de una persona y asimismo se mejora el bienestar de todo el mundo. Entonces, hablemos en una región, en algo pequeño donde solo está la fábrica de zapatos, de vestuario, de alimentos, ¿cierto? Pero también cuando hablamos a nivel internacional, digamos Colombia, que su fuerte no es la producción en cuanto a tecnología, entonces la tecnología que producen otros países puede beneficiarnos a nosotros porque nosotros por medio de esa tecnología mejoramos nuestro bienestar o adquirimos, digamos, el hecho de hoy en día nosotros, muchos de ustedes en este momento están conectados desde un celular, ¿cierto? Y lo adquirieron gracias a ese intercambio comercial que hay con otros países y de esa manera a nosotros nos contribuye a ese bienestar que hoy en día nosotros podemos tomar una clase por un celular, ¿cierto? Podemos enviar una tarea, podemos participar en un foro por medio de un celular, de un equipo computador, ya sea de mesa, un portátil, ¿cierto? De esa manera el comercio mejora el bienestar de todo el mundo. El sexto principio se relaciona con los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Está muy relacionada al quinto principio. Los mercados, pues, es aquel momento en donde hay intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? Y la actividad económica, pues, depende de la producción que hay en un municipio, en una región, en un país. Entonces, ¿cómo se intercambian esos bienes y servicios para organizar la actividad, para suplir con todas las necesidades que tenemos como seres humanos? El séptimo principio menciona que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado.
Cuando hablamos del Estado, acá nos referimos al, digamos aquí, a la alcaldía, a la gobernación, a, a nivel nacional, por medio de políticas que se establecen, pueden mejorar los resultados del mercado. Un ejemplo, y más adelante lo vamos a ver, es en cuanto a política económica, como es política monetaria o política fiscal, que intervienen para que no exista de pronto un sobreprecio en un bien o servicio, o relacionado al tema de impuestos, de aranceles, que eso más adelante lo vamos a ver. Como octavo principio, que ya estaría en el tercer grupo de cómo funciona la economía en su conjunto, está el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir de bienes y servicios. Efectivamente, si un país tiene capacidad de producir bienes y servicios, esto se relaciona a que es un país que genera empleo. Y al generar empleo, ¿qué sucede? Si yo tengo empleo, ¿qué puedo tener? Recuerden activar el micrófono. Beneficios, Ingresos, buenas tardes, beneficios económicos, Buenas noches. comodidad. Beneficios Señora. económicos, poder saldar Buenas necesidades noches, profe. como vestimenta, Si tengo empleo, alimentación. sé un salario y puedo mejorar mi calidad de vida, puedo satisfacer mis necesidades. Muy bien, Maricelo, sí. Si yo tengo un empleo, si yo como ser humano tengo un empleo, tengo un ingreso. Si tengo un ingreso, voy a poder comprar mi alimento, pagar, si estoy pagando un arriendo, pago un arriendo, pago la cuota de una casa, de un apartamento, voy a adquirir mi vestuario, ¿cierto? Entonces, imagínense eso sumado en muchas personas. Entonces, si un país tiene la capacidad de producir bienes y servicios en grandes medidas, pues muy seguramente va a generar muchos empleos para todos los cargos, profesiones y eso. Y de esa manera, los habitantes de ese país pueden satisfacer sus necesidades y tener un nivel de vida satisfactorio. ¿Listo? Entonces se relaciona con eso. El principio número 9 se relaciona con los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Se relaciona con el tema de política monetaria. Resulta que al haber mucho dinero en circulación, mucho dinero impreso, eso se relaciona con algo que se denomina tasa de inflación. Al haber mucho dinero circulando, el gobierno imprima demasiado dinero, afecta y puede tender a una subida de precios. Es importante aclarar que la inflación no depende únicamente de la impresión de dinero, ¿listo? Que más adelante en la unidad 3 vamos a abordar por qué se genera la inflación. El décimo principio se relaciona con las... Señora. Ahí en ese punto se puede también llamar demanda de oferta. Demanda y oferta. Bueno, acá dice, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Es que cuando tú hablas de demanda y oferta es el intercambio de bienes y servicios. Aquí este principio número 9 dice que es cuando el gobierno imprime demasiado dinero que se relaciona directamente con política monetaria. Y sí, sí se puede también relacionar, es porque si hay como una economía muy activa, en bastante movimiento y se requiere de pronto para seguir activando esa demanda y oferta, ahí se puede crear la necesidad de impresión de dinero. ¿Listo? Pero eso es algo como que juega dependiendo si la demanda sube pero la oferta no, que ya, pues ahí sí ya nos estaríamos adelantando mucho. ¿Listo? Listo, gracias. El décimo principio está relacionado. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entonces, la inflación es ese fenómeno de la economía que se da ante una alza de precios. Y eso es algo que hemos vivido
En este año, digamos, ayer salió ya el informe del DANE donde dice que hemos tenido una inflación, no recuerdo a nivel nacional en cuántos puntos está, pero ustedes se dan cuenta que esa inflación seguramente es producto de la subida del salario mínimo que se decretó para el año 2023. Entonces, siempre en los primeros meses del año se ve reflejada esa inflación tan elevada porque debido a que hay un alza en el salario mínimo, es decir, las empresas tienen un aumento en los costos. Porque si una empresa que va a producir textiles necesita contratar a las personas que cortan la tela, que cosen, que doblan, que empacan, todo eso, pues es una empresa que dejó de pagar un salario mínimo que estaba en 1.000.000 de pesos y pasó a pagar a un salario de 1.160.000, ¿cierto? Entonces ya se incrementaron los costos. Esa persona, esa empresa debió subir sus precios, ¿cierto? Entonces, siempre en los primeros meses del año se ve ese choque, esa subida de precios en muchos bienes y servicios. Y se enfrenta también a la disyuntiva del desempleo, o sea, cómo mantener una inflación, pero también unos niveles de desempleo bajos. Entonces, cuando hay una inflación elevada, muy seguramente las tasas de desempleo aumentan. Y es una relación que siempre se ve ahí como que es uno de los retos que tiene un Estado en cuanto a la economía. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a los principios de la economía? Buenas noches, profe. Sí, qué pena. Señora, ¿Cómo estás? tranquila. Me queda generando un poquito todavía de duda. Cuando dices que se genera la inflación porque se imprime mucho dinero, ahí todavía no lo logro Acá que entender muy los bien. precios suben cuando el gobierno Cuando el gobierno imprime imprime... demasiado dinero, ¿sí? Sí, sí, Eso señora. se relaciona con el flujo del dinero en la economía, ¿sí? Entonces, cuando hay demasiado dinero en la economía, muy seguramente también se relaciona con la tasa de interés, ¿cierto? Entonces está la tasa de interés que asigna el Banco de la República para el uso del dinero. Entonces, cuando se imprime demasiado dinero, hay como bastante dinero en circulación y se relaciona también con la inflación. Y la inflación se da porque hay una subida de precios constante. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora, Entonces, si muchas se gracias. imprime demasiado dinero, hay muchas actividades por las cuales la economía como que se activa muchísimo y los precios tienden a subir. ¿Listo? Listo, sí, ya, profe, Bueno, muchísimas gracias. si tienes tu avance de la actividad, tú me la envías con el ejemplo después de la lectura del anexo 1, yo te la reviso y te indico si está bien o no está bien el ejemplo que menciones ahí. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, sí, señora. Bueno. Hay acá que dice. Bueno, otro punto que trata la tarea número 2 y es hablar de la división de la economía. Entonces, la economía primero se divide en dos, que es economía positiva y economía normativa. Entonces, lo primero, economía positiva se refiere a lo que es, ¿cierto? Lo que es cómo está funcionando la economía. Y la economía normativa es cómo debería ser. Entonces, en la economía positiva, este mapa conceptual, ustedes dentro de la tarea número 2 tienen que desarrollar un mapa conceptual, ¿cierto? Pero, ¿qué he encontrado en algunos de los casos de los avances? Que creo que o tomaron un pantallazo o esto de la web y me están mencionando prácticamente uno similar. Uno igual. Similar sí lo pueden hacer, pero no igual. Entonces, importante que en ese mapa conceptual, aparte de ustedes demostrar esas divisiones, complementen con una breve descripción acá.
qué es la economía, qué es economía positiva, que les estoy diciendo es lo que es. Esto dice, en este caso, esta describe la realidad económica considerando los hechos tal como son o cómo se presentan. Entonces está economía positiva. Por otro lado, tenemos economía normativa. La economía normativa se relaciona cómo debería ser la economía. Analiza cómo deberían ser los hechos para ellos se plantean juicios de valor o si no también se plantean hipótesis. Entonces, la economía normativa es la que a mí me indica cómo sería la economía perfecta, cómo debe funcionar para que un nivel de desempleo sea bajo, la tasa de inflación baja, por tanto, niveles de pobreza baja y calidad de vida alta, ¿cierto? Dentro de la economía positiva encontramos la economía descriptiva. Como su nombre lo indica, esta describe la realidad económica considerando los hechos tal como son. Y por este lado encontramos la teoría económica. La teoría económica formula principios, teorías, leyes o modelos con base en las descripciones y observación de la economía descriptiva. Esta teoría económica, perdón, se divide en microeconomía y macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, esta se encarga de analizar el comportamiento de la economía a nivel individual, a nivel del individuo en el cuanto a oferta, demanda de bienes y servicios, pero a nivel individual. Si hablamos de macroeconomía, es a nivel global. En la macroeconomía, en microeconomía se analizan factores como son precios y servicios. En la macroeconomía analizamos la producción a nivel nacional. Se analiza el Producto Interno Bruto, se tienen en cuenta las exportaciones, importaciones, se analiza la tasa de desempleo, la tasa de inflación, entre otros factores que se involucran a nivel nacional o macroeconómico. Y como les mencionaba, la economía normativa es cómo debería ser. Esta analiza los hechos, para ello se plantean juicios y valores. Y se encuentra la política económica, que aplica los desarrollos hechos por la teoría económica para la mejor condición de la acción económica. Importante, esta política económica a su vez se divide en política monetaria y política fiscal. La política monetaria se encarga todo el tema del dinero, que la encargada es acá para Colombia es el Banco de la República, y la política fiscal está relacionada a todo el tema de impuestos, ¿listo? Que se manejan desde la nación. Entonces, vamos a ver acá este video. Por favor, me indican si, esperen, ya le doy. Señora, Tengo una pregunta. Señora. El avance del trabajo lo enviamos por el foro de discusión o por correo interno. Por cualquiera de los dos lo pueden enviar por el foro, o sea, por cualquiera de los dos medios. Yo les estoy revisando todos los días, de 8 a 12 de la mañana yo estoy revisando y haciendo la retroalimentación. Ah, ok, muchas ¿Listo? gracias. Por favor, me indican si sí escuchan el audio de este video. ¿Escuchan el audio del video? No se escucha, no No, señora. señora. No, profe, no. ¿No? Entonces, No, espérenme, profe. ya hago aquí un ajuste, porque no sé por qué.
Ahí ya. Bueno, ahí lo tengo pausado, pero Sí, señora. Sí, creo que ahí ya. vale. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora corresponde trabajar el curso de economía. Profe Lucho, de economía. La economía es una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades múltiples. Esta definición la da el economista Lionel Robbins. En realidad, profe, en síntesis, ¿qué vendría a ser la economía? Es una ciencia social que estudia cómo el hombre obtiene bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. De ahí salen dos variables, recursos y necesidades. Que por cierto, también surge el problema de la economía de estas dos variables. Hay escasos recursos e ilimitadas necesidades, y el problema de la economía que busca solucionar es la escasez. La división de la economía básicamente se realiza por métodos didácticos para la enseñanza. Desde Wolf, Fritsch, Marshall, Keynes, Samuelson, Stiglitz, podríamos decir que aportaron a la división de la economía. ¿Cómo se divide la economía? La economía, vamos a ver que se divide en dos grandes grupos, la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué estudia la economía positiva? Estudia los sucesos, los hechos económicos como son, o sea, estudia la realidad objetiva. Podría resumir con esta frase. La economía normativa estudia la realidad de manera subjetiva, o sea, lo que debería ser. Entonces, pasamos a que la economía positiva tiene dos grandes ramas. La economía descriptiva, que recoge datos de la realidad, como por ejemplo en el caso de nuestro país, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva. Que hacen estas instituciones, recogen datos en su estado natural. Luego tenemos la teoría económica, que es el corazón de la economía. ¿Por qué, profe, Lucho, es el corazón de la economía? Porque aquí está el cuerpo doctrinario. Ahí están los principios, las teorías, los modelos económicos, el famoso PTE. La teoría económica, que es el cuerpo donde se analiza, se interpreta, es más, hasta puede predecir la realidad. ¿A partir de qué? De datos. Tiene dos niveles. Estudiar estas teorías, estos modelos, estos niveles. ¿Qué niveles, profe Lucho? Microeconomía y macroeconomía. La microeconomía básicamente busca estudiar a los agentes económicos de manera individual, el comportamiento de los agentes económicos, a las unidades productoras, que son las empresas, las unidades consumidoras, que son las familias, los precios. A la microeconomía también se le denomina la teoría de los precios. ¿Qué estudia, profe Lucho? De manera individual, la oferta, la demanda y los precios. En el nivel macroeconómico se estudia básicamente la subida generalizada de los precios, por ejemplo, se le llama inflación, el desempleo, el Producto Bruto Interno, la balanza de pagos, entre otros. Entonces, salgamos y redundamos un poquito, la teoría económica debería ser la parte más importante de la economía. Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Una base, la economía descriptiva. ¿Para qué me sirve la teoría económica? Para tomar decisiones. Y a esa rama de la economía normativa se la denomina política económica. ¿Qué palabra lo relaciono? Con decisiones. Y para tomar decisiones, el poder público básicamente utiliza instrumentos. Hay muchos instrumentos, pero los dos más importantes son la política fiscal y la política monetaria. ¿A qué se refiere con política fiscal? Decisiones que había dicho con respecto a los impuestos y al gasto. La política monetaria, decisiones con respecto a la base monetaria y la tasa de interés. Por eso existe la política fiscal expansiva y contractiva, de igual manera en la política monetaria. ¿Quién dirige, profe Lucho, la política fiscal en nuestro país? El Ministerio de Economía y Finanzas. La política monetaria, profe Lucho, el Banco Central de Reserva. Pero entonces este video les sirva como introducción a este curso tan bonito que es la economía, para desarrollar los posteriores temas con respecto a la economía. Bueno, en este video nos daba una explicación acerca de la división de la economía. Ay, perdón. Perdón.
Listo. ¿Tienen alguna duda respecto a la división de la economía? ¿Me escuchan? Tutora, qué pena, tengo una duda acerca de al momento que dice que se divide entre fiscal y monetaria. Ujú. Al finalizar lo que sucede es que no alcancé a entender muy bien. Bueno, entonces la fiscal y monetaria está dentro de la división de política económica. La política económica, es importante aclarar acá que para Colombia aplica en el caso de la política monetaria, quien está a cargo de la política monetaria es el Banco de la República. La política monetaria es la encargada de el tema del dinero en circulación y así definir las tasas de interés de los bancos. De allí depende, digamos, que si hay mucho dinero en circulación, por medio de la política económica se puede intervenir subiendo las tasas de interés. De esa manera, al subir las tasas de interés, disminuye el dinero en circulación en una economía. Y está la política fiscal. La política fiscal se relaciona con el tema de impuestos, de aranceles que se puedan aplicar en un país, digamos, para proteger a los productores de arroz de aquí de Colombia. Entonces lo que hacen es subirle al arancel, que es el impuesto que se les aplica a los importadores de arroz. Cuando el arroz se importa, entonces lo que hacen es para favorecer, digamos, si viene a un precio muy bajo, entonces muy seguramente una familia va a preferir consumir una libra de arroz importada, que será el precio más bajo que la libra de arroz que se produce en Colombia. Entonces, el gobierno, por medio de la política fiscal, puede proteger a los productores de Colombia de arroz para que el precio se nivele con el precio del arroz producido acá en Colombia. Lo que hacen es colocarle un impuesto o un arancel. Al colocarle un arancel, digamos, ya deja de valer el que se importa, la libra ya no vale 2.000, sino 3.000, igual al de acá en Colombia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de los agentes de la economía. Entonces, los agentes de la economía son las familias, el Estado y las empresas. Siempre están interactuando. Nosotros como familias somos dueños de unos factores de producción. Como familia, o digamos yo, María Angélica, eh, yo puedo tener, mi factor de producción es el trabajo. Yo soy dueña del trabajo. También las familias, o hay una persona que siempre va a ser dueña de los factores de producción, que más adelante les voy a explicar, que es tierra, trabajo y capital. Entonces, yo tengo el trabajo. Tierra se tiene cuando yo soy dueña, de pronto, de una bodega donde la puedo rentar para una empresa, o tengo una casa y allí se puede arrendar para que produzcan un bien o servicio. Y el capital es el factor, está representado por dinero o por una máquina o por algo que se requiera para producir. El Estado, que se representa, digamos acá, por el gobierno. Nosotros como familias le pagamos al Estado un impuesto, ¿cierto? Casi todos los días estamos pagando un impuesto. Que compro una bolsa de leche, eso tiene un tipo de impuesto. Que compro una prenda de vestir, una maleta, tengo que pagar un impuesto. En la gasolina estoy pagando un impuesto. En casi todos nosotros estamos pagando un impuesto. En el mercado, en el vestuario, en los servicios de recreación, también a veces hay un pago de impuesto. El Estado recibe ese dinero y para hacer una redistribución de los bienes y servicios. O sea, nosotros pagamos un impuesto. Ustedes se han visto, de pronto se pueden fijar en los servicios públicos. Resulta que en los servicios públicos, el estrato 1, a las personas de estrato 1 les subsidian una parte de ese servicio. A las personas de estrato 2 también es un porcentaje. A las de estrato 3
ya no les subsidian ninguna parte. Las de estrato 4, en lugar de subsidiarle, ellos pagan una sobretasa, que es como un impuesto que pagan para beneficiar a las personas que se les subsidian. Entonces, el Estado redistribuye eso por medio de los subsidios. Entonces, no sé si acá dentro de los estudiantes que estén conectados el día de hoy haya sido beneficiado alguno de los programas de gratuidad o de Generación E o de Jóvenes en Acción, de alguno de esos tres. Esa es una de las formas que el Estado redistribuye esos ingresos que él recibe, que son los impuestos. Y por otro lado son las empresas. Están las empresas. Las empresas son las productoras de bienes y servicios. Ellas también al momento de producir pagan un subsidio al Estado y también pueden recibir beneficios, como es el subsidio por generación de empleo que el Estado les cubre parte de los pagos para fiscales, entre otras cosas. Entonces, los agentes de la economía son tres: familias, Estado y empresas. Ese es un punto que debemos tener claro para el momento de desarrollar el punto número 3, que es relacionado al flujo circular de la economía. Por otro lado, tenemos los factores de producción, que están tierra, trabajo, capital, y hoy en día otro factor de producción es la tecnología. Cuando nosotros tenemos tecnología, se refiere en cuanto a generación de nuevas ideas, de patentes, todo eso que como seres humanos nosotros lo tenemos. Entonces, la tierra. Acá en el gráfico nosotros podemos ver una imagen donde encontramos un terreno donde se puede sembrar algún bien agrícola, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el dueño? Seguramente el dueño de esa tierra es Jaime Pérez, pero también puede ser la familia o una empresa, es la que es dueña de esa tierra. El trabajo. Entonces, todas las familias, o sea, quien representa el agente de la economía, que es la familia, es la dueña del trabajo, de los factores de producción. Entonces, porque ¿quién trabaja? Trabaja un docente, trabaja un auxiliar administrativo, trabaja un conductor, un regente en farmacia, todos somos trabajadores, nosotros somos dueños del factor de producción trabajo. Y por otro lado está el capital. El capital viene representado en dinero, en maquinaria, equipo, herramientas, materias primas, ¿cierto? ¿Y quién es el dueño de ese factor? También el ser humano. Y está por la parte de tecnología, está relacionado a generación de nuevas ideas, de cómo emprender, de todo eso. Eso hace parte también de los factores de producción. ¿Tienen alguna duda respecto a los factores de producción? ¿No? Bueno, ahora vamos al tema más interesante y de pronto en el cual algunos de ustedes han encontrado dificultades o que me han enviado avances del punto 1 y 2, entonces yo digo, bueno, de pronto no envían del 3 es porque es un poco más complejo. El tercer punto de la actividad se relaciona con el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un diagrama donde se representan las transacciones que se pueden dar en la economía o que normalmente nosotros hacemos. ¿Quiénes están en este flujo circular de la economía? Entonces, encontramos por un lado las familias, que son las economías domésticas. En la mitad está el sector público y en esa parte encontramos las empresas. Estos tres son los agentes de la economía. Y por otro lado están los factores de producción, que estaría el mercado de factores productivos. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Recuerden activar el micrófono. Recuerden que los dueños de los factores de producción son ¿quiénes? Las empresas, profe. No. De factores de producción, los dueños son las familias. O sea, la familia que es tierra, trabajo y capital. Y las empresas que entregan
un bien o un servicio. Entonces, acá las familias son quienes ofertan los factores productivos a las empresas, ¿sí? Se representa con una línea de color negro. En este diagrama ustedes la pueden hacer azul, verde, roja, rosada, como ustedes quieran, pero lo importante es que ustedes tengan identificado qué línea representa la corriente real y qué línea representa la corriente monetaria, que en este caso es de color rojo. Entonces, las familias ofertan los factores productivos que puede ser tierra, trabajo y capital a las empresas. A cambio de eso, las empresas entregan un dinero por medio de sueldos, por pago de salario, por pago de uso de maquinaria, todo eso, le entregan a la persona un dinero. Como es un dinero, entonces va representado por la corriente monetaria, que es esta roja. ¿Listo? Por otro lado, las empresas ofertan bienes y servicios. Entonces, si una empresa está vendiendo algo, va en la parte de arriba, que es el mercado de bienes y servicios. Entonces, oferta un bien o servicio que va a ser adquirido por un ser humano, que es la familia. Y a cambio de eso, la familia paga por ese servicio que va en esta línea roja, que es corriente monetaria, paga. El Estado o el sector público, ¿cómo interviene acá o cómo actúa en la economía? Entonces, como les decía, tanto las familias como las empresas pagamos un impuesto al Estado, ¿cierto? Y el Estado redistribuye ese ingreso por medio de bienes públicos, transferencias y subvenciones. O sea, el Estado gasta, hay un gasto público como es en el tema de educación, de salud, de las vías, de los parques, de todo eso, es un gasto para el Estado. Entonces, el Estado gasta en eso, en el pago de, digamos, de todos los cargos públicos que hay, como es de la policía, del INPEC, todo eso son gastos del Estado. Entonces, nosotros, por medio de esos impuestos, le entregamos un dinero al Estado y el Estado redistribuye esos ingresos, ya sea en todos sus gastos públicos o en el pago de programas, como yo les decía, Familias en Acción, eh, gratuidad, generación, había otro de adulto, adulto mayor, bueno, todo eso. Entonces, el Estado le entrega a las familias, puede ser por uno de esos beneficios, o también le hace transferencias o subvenciones a las empresas. Entonces, de esa manera es que funciona el círculo, el flujo circular de la economía. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos que los que estén conectados, atentos a esto, con estos 3 ejemplos muy seguramente van a desarrollar su actividad acá ahorita una vez desconectemos y me envían el avance del flujo circular. Resulta que María Angélica ha decidido, trabaja en la UNAT, ¿cierto? Trabaja en la UNAT y por ese trabajo la UNAT le paga un salario de algo hipotético acá, de 2 millones de pesos, no sabemos cuántas horas trabaje o algo así, o hagamos acá el ejemplo con Diana. Diana o Jorge, independientemente del trabajo que tengan, entonces resulta que Diana trabaja para el almacén Éxito como cajera. Entonces, esta Diana es la dueña de ese factor productivo que es el trabajo. Entonces, Diana entrega su trabajo, represento con esta línea negra, y aquí coloco Almacenes Éxito. A cambio de eso, Almacenes Éxito le paga un salario de 2 millones, 3 millones, depende del cargo donde esté, le paga un salario a Diana, representado por la línea roja, y yo digo que Diana le pagan un salario de 2 millones de pesos o de 1,5 millones, de 1 millón, lo que el ejercicio me diga. Entonces yo voy a colocar que aquí, entre paréntesis, pago de salario por valor de tanto, ¿sí? Entonces, de esa manera quedaría graficado
la primera situación. Entonces yo ubico el nombre que representa a la familia y ubico a la empresa, que es lo que está entregando el oferta de factor productivo, que es el trabajo, y a cambio la empresa le paga un salario. ¿Listo? Ahora otro ejercicio. Resulta que Diego ha decidido comprar un celular en el almacén Jumbo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Ubico a Diego acá, puedo colocar Diego y ubico al almacén Jumbo que representa la empresa. ¿Qué le entrega Jumbo a Diego? El celular. Un servicio. El celular. En ese caso, como es el celular, es un bien. Un servicio. ¿Listo? Un bien. Bien, un servicio es cuando es algo intangible. Entonces, en la línea negra entrego que venta de celular para Diego. Para que Diego reciba ese celular, ¿qué debe hacer? Pagar, profe. Pagar, ¿cierto? Entonces resulta que el valor de ese celular es de, no sé, 700.000 pesos. Entonces lo represento en esta línea roja donde digo pago del valor del celular 700.000 pesos. Lo represento acá. Y de esa manera ya me queda desarrollado el ejercicio. O sea, en uno interactúa que la empresa, perdón, la familia entrega su trabajo y a cambio recibe un pago de salario. En el otro, la empresa entrega un producto y a cambio la familia o Diego paga ese valor del producto. Y ahora, la situación C, para ser más específico, menciona que Pepito Pérez recibe un subsidio del Estado. ¿Cómo representaríamos ese subsidio del Estado? En la parte donde tenemos el sector público, ese es el Estado, ¿sí, profe? Sí, señora. Y donde dice pago de impuestos, bueno, son los impuestos que nosotros estamos pagando. Y en la revista de Muy bien, el entonces, valor del subsidio que le están dando a Diego. exactamente, acá tú vas a ¿Sí? colocar el Así. valor de esa manera, o sea, ahí no importa que el resto acá ustedes lo dejen así tal cual o en blanco, pero lo que deben mostrar es cómo se representa eso, entonces eso simplemente se menciona acá, pago del subsidio a Diego por valor de tanto, ¿listo? Y de esta manera ustedes ya finalizarían el desarrollo de los 3 puntos. Importante, como les recomiendo, pues entregar los avances en el foro o en el correo interno lo antes posible para que yo alcance a hacer retroalimentación. Los últimos días es casi que imposible. Leer muy bien la guía de actividades, los trabajos deben contener portada, tabla de contenido, introducción, objetivos, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. Listo, yo les he dejado material de apoyo como es el manual de normas APA, algunos también les he enviado de cómo generar una tabla de contenido automática, si son cositas, cualquier duda que ustedes tengan, yo estaré muy atenta por los foros, por el correo interno. Importante que ustedes tengan presente, ustedes una vez entreguen una actividad, al momento de que yo les vea los avances, yo les puedo decir, sí, le dan respuesta correcta, está bien, ¿cierto? Pero resulta que al momento de la evaluación, ya cuando ustedes suben esa actividad, la UNAT tiene una plataforma, una herramienta que se denomina Turnitin, que es algo similar. Este es para analizar el nivel de copia de los trabajos, ¿sí? Pues resulta que yo, María Angélica, como docente, al momento que yo estoy evaluando, a mí, yo reviso el trabajo de ustedes y a mí automáticamente me muestra algo que se denomina así, Turnitin Informe de Originalidad. Y esta herramienta lo que hace es un análisis de ustedes que están presentando versus que han presentado otros estudiantes.
Imagínense en esta historia donde decían, encontramos un índice de similitud con otros trabajos del 95%. ¿Ustedes qué creen que pasó ahí? Nada más copia y pego. Entonces hicieron copia y pegue de otro trabajo, probablemente. Entonces yo no quiero que ustedes caigan en este error porque cuando nosotros vemos un índice de similitud tan elevado y el informe nos permite ver en qué pregunta, en qué respuesta hay mayor similitud. Cuando yo veo un índice de similitud tan elevado, pues eso automáticamente les baja la nota. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿listo? Entonces, tener presente, citar al autor de manera correspondiente, es decir, si ustedes copian y pegan algo literal de un libro, lo colocan entre comillas y lo citan de manera corriente. De esta manera se evita el plagio. Tener en cuenta pues las normas APA para la presentación del documento. Yo en los foros y en el material de apoyo, yo les he dejado esa información, ¿listo? De esta manera finalizamos este CIPAS, es el espacio ya para preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Este es el momento para resolver sus inquietudes. Y me permiten, por favor, importante ahorita diligenciar la asistencia. Les voy a compartir acá un link por el chat para que ustedes puedan registrar la asistencia a este encuentro. Si tienen alguna duda que no hayan entendido. Accesibilidad para el chat. Señora. No me da accesibilidad para ingresar al chat. Sonia, no te aparece el ingreso al chat porque tú ingresaste como invitado, o sea, no ingresaste desde el correo institucional. Al no ingresar por el correo institucional, no te permite ver el chat. Entonces, en ese caso, por favor, envíame un correo electrónico donde dices, por favor, profesora, envíeme el link de asistencia y evaluación. Y yo envío el link al correo, ¿listo? Profe, ¿no me la pueden mandar por el WhatsApp? Es que dice Diego Alejandro, el profe mandó el link para modificar el formulario. Permítame, ya reviso cuál es el link. Ay. Buenas noches, profe. Señora. Señora. ¿Sabes que últimamente, o sea, al revisar el correo interno de Fundamentos de Economía, me aparecen también correos de Psicología del Trabajo? Correos de psicología. No, es que mira, ven, te explico. Es que en el correo interno. Sí. Permítame un segundo porque el link, por favor no tengan en cuenta el link que les acabo de compartir, sino porque en ese es el editable. Permítame un segundo y ya soluciono porque ya pido el enlace que es. Tampoco. Señora, permítame, es que ese enlace no los está dejando, no les deja registrar. ¿Cómo es? Ya les digo, constitución, evaluación. Profe, le enviamos el correíto para que nos comparta el link de asistencia a su correo interno ahorita. Bueno. Ya regálenme un segundo que estoy pidiendo el enlace para que puedan registrar las respuestas porque este es el editable y ahí puede ocasionar un error. Ya. El formulario está editable. Esperen, por favor, ese no lo diligencien porque ese es el formulario editable. Regálenme un segundo y ya les indico, ¿listo? Regálenme un momentico porque no.
Ya busco el otro, a ver. Bueno, hágale, doctora. Qué pena con ustedes, son errores técnicos, pero eso sí fue que se me pasó hoy. Y es que hoy nos compartieron el nuevo enlace de este año y me enviaron el que no era. Una docencia. Así que... Listo, ya estoy. Les acabo de compartir otro link. Entonces, cuando les pidan nombre del CIPAS, colocan fundamentos de economía. ¿Listo? Ahí les van a decir periodo 1601. Docente. Profe, yo le di María Angélica Castroque. Señora. Profe, no me aparece. Que intentar más tarde. Yo le di el segundo link que nos enviaron. Dice, el formulario de inscripción está siendo actualizado. ¿El formulario de inscripción qué? Está siendo actualizado, por favor. Ay, Dios mío. Profe, periodo, ¿qué? Ah, espérame porque no nos está actualizando. Permítame un segundo. ¿Ya es hora de irse, mami? Mami, ¿ya es hora de irse? Sí, pero el link de asistencia. La mía toca picarla. Apreciados estudiantes, dado que tengo las fallas técnicas acá del listado de asistencia, a mí me genera un listado de asistencia este programa Teams. O sea, yo tengo acceso de quienes ingresaron el día de hoy. Entonces, mañana les estaré compartiendo a su correo electrónico ese link para que por favor registren asistencia y la evaluación de la actividad. ¿Listo? Entonces les pido el favor mañana estar pendientes a sus correos electrónicos para marcar ese registro. ¿Listo? Alguien me mencionaba lo del tema de que cuando veía los cursos de el correo interno del curso de Fundamentos de Economía, les aparecía otro. ¿Quién era quien me hacía esa pregunta? Hola, profe. Yo hacía la pregunta porque me parece mucha información de psicología del trabajo, sí, en el correo de fundamentos. Psicología del trabajo. A mí también me pasó eso, profe, con matemáticas financieras. También en matemáticas financieras pasa eso. Llegan correos de otros. Y es confuso porque, o sea, bueno, igual uno tiene claro cuál es la materia, pero es confuso. Sí, les voy a hacer acá una exploración en el campus para mostrarles cómo funciona, porque a veces sí eso los puede confundir un poco. ¿Listo? Por ejemplo, profe, usted dice que envió, realmente a mí tampoco, yo ingresé como invitado porque no logro ingresar desde el correo, no sé cómo se hace, y realmente estaba buscando el video que usted dice que compartió el correo y no lo encuentro. ¿Pero te has ingresado al correo institucional? Sí, claro, sí, ahorita lo tengo abierto conmigo, pero no. Qué raro, porque yo lo envié, ese correo lo envié desde el viernes. Entonces, mira, creo que ya he dejado de compartir. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿no? No, profe. Bueno, voy a iniciar a compartir pantalla y voy a... Ay, esperen que se me subió mi mascota. Tengo una gatica ahí. Ah, ya he dejado de grabar. A detener grabación. Listo, vamos a detener grabación.